Bueno, hola a todos, bienvenidos a las semanas de los Doers en alianza con Neting, con Miguel Rosso. Miguel, bienvenido, esta es tu casa. André, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Y piar Muy para todos, ¿no? Muy pía para todos y Neting siempre generando cosas chéveres. El año pasado, para los que no saben, hicimos unas semanas de conocimiento muy chéveres por YouTube, pero este año pues definimos y decidimos que era mejor hacerlas con una sola persona más cercana para que puedan aprovechar al 100% el conocimiento de estos doers que vamos a traer durante todo el año. Son personas que son referentes en su industria, son personas que son referentes en su sector, que tienen un corazón enorme, les fascina entregar información desinteresadamente, solamente por el hecho de democratizarla, lo cual a Miguel y a mí es lo que nos une. Entonces, pues les presento, Miguel, esta es tu casa. André, mil gracias. Feliz de estar acá y feliz de lo que estamos haciendo. Y un pequeño resumen de dónde salió todo esto, André. El año pasado, hablando con Andrea, estábamos hablando sobre experiencias internacionales y dijimos, miércoles, en Colombia hay gente espectacular que la está sacando del estadio, hay que promoverlos, hay que contar su historia. Y vale la pena decirles, yo no sé si los que estuvieron con nosotros y los que han visto el trabajo impresionante que hace André con PR para Todos, con los PR Talks, y no quiero que suene retórica, pero aquí no les estamos vendiendo nada, no les vamos a decir al final, oiga, les vendemos Aquí este no. curso con el 70% de descuento y tienen hasta las 12 de la noche para comprarlo. No, esto es gratis, esto es sin costo, de muy alto nivel, es porque queremos compartir el conocimiento y queremos compartir el acceso a gente espectacular como el invitado que tenemos hoy. Pero André, antes de presentarlo, ¿te parece si contamos quiénes se vincularon con este evento? Sí, eso es lo más chévere y eso se lo demos 100% a Miguel. Alianzas, siempre lo he dicho, las alianzas tienen que ser igual de beneficiosas para los dos lados y uno tiene que aliarse con personas que cumplan el mismo propósito que uno, que compartamos valores. Entonces, cuenta quiénes son nuestros Mira, nuevos se alió con amigos. nosotros Impulsa Colombia. Espectacular. Impulsa que ahora está Nos volvimos promoviendo el eje de nacional. emprendimiento. Impresionante. Cracks, un abrazo grande y un agradecimiento para María Carolina Gómez que nos ayudó en este proceso. Espectacular. Impulsa de la mano con nosotros y va a estar con nosotros todo el año. Recuerden que vamos a hacer 5 eventos, este es el primero y esta semana estamos enfocados en contenido. Y recientemente hoy recibimos la buena noticia, André, se vincula con nosotros Hace un minuto. Fenalco como aliado a través de su red de jóvenes empresarios, liderada por la Consejería para las Juventudes, Impulsa y Fenalco. O sea que más felices de tener a estas dos empresas con nosotros apoyando en esto que creemos que es democratizar el conocimiento y entregar conocimiento gratis. O sea que bien, ¿ah? Arrancamos bien. No, es que ya empezamos el año con pie derecho. Buenas tardes, Amauri, ¿cómo estás? Aquí nos está saludando. Buenas tardes, Amauri, buenas tardes a todos. Estamos súper pendientes del chat. Si tienen preguntas que le quieran hacer a Aldo, Aldo está abierto para responderlas todas. Estamos una vez más, como dice Miguel, aquí no se les va a vender nada al finalizar. Estamos totalmente convencidos en la democratización de la información. Entonces, pues pregunten, por favor, micrófonos apagados para que aprovechemos a Aldo al 100 como se puede. Qué excelente noticia que no nos van a vender nada, de acuerdo, estamos de acuerdo, Carlos. Bueno, Eh, arrancamos, André. Empecemos. Aldo, bienvenido a la semana de los doers. Hola, 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 hola. A ver si me ven. Ahí te estamos, ya, Aquí ya te estamos. vemos, Aldo, bienvenido, qué gusto, ¿cómo Saludos, un estás? gustazo. Muy bien, muy bien. Un saludo y a toda esta maravillosa gente también que está conectada aquí a través de la plataforma de ustedes. Si a un dado momento les da para emprender la cámara, aun si fuera solamente un minuto, sería bonito ver las caras. Me gusta hablar con caras y no con nombres digitales. Vamos a ver 30 segundos justo para Prendan la solamente cámara contar. todos, aquí estamos para vernos. Maravilloso. Súper.
Muchísimas gracias. Juan, saludos. Veo a Carlos Augusto. Y bueno, ¿a quién más? Jaime Alberto, saludos. Bueno, es poco a poco los tímidos también. Santiago. Chévere. Hola. Buena sonrisa, Santiago. Saludos. Perfecto, muy bien. Aquí estamos. Bueno, Aldo, mil gracias por estar con nosotros. De verdad que yo le dije a Aldo, antes de arrancar y para mí tener la oportunidad de estar con Aldo, la verdad, impresionante. Es como si estuviera conociendo un ídolo hoy. Hoy tengo la oportunidad de conocerlo. Es como si lo conociera porque lo sigo desde hace mucho rato. Y vamos a hablar sobre él, no sobre mí, pero la historia va que mi vida cambió en febrero del año pasado y como que el cambio se dio para alinearme mucho con lo que hace Aldo y lo sigo, lo leo, lo admiro y Aldo, estoy feliz de que estés acá. Mil gracias por acompañarnos, por acompañar a esta gente que está con nosotros. De verdad que un enorme placer. No es cliché, no es porque estés acá, es porque de verdad lo siento así y te tengo una admiración y un respeto muy grande. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. ¿Quién es Aldo Cívico? Esa iba a ser mi primera pregunta. Aldo, cuéntanos un poco resumido. O sea, yo conozco tu historia y cada vez que la oigo estoy muy fascinada, pero Sí. cuéntanos un poco de quién es Aldo Cívico, de dónde empezó y cómo se volvió este italianísimo, el más colombianísimo de todos. Además, celebro, es la primera vez que lo digo, celebro que me ha llegado la semana pasada la visa y tendría ya cédula de extranjería si no fuera que se equivocaron de nacionalidad, entonces vuelvo la semana próxima. Pero ya siempre más Bienvenido. colombianos. Sí, gracias. Bueno, yo soy, como tú dices, soy italiano. Yo nací en una área de límites, en el borde entre Italia y Austria, por un papá italiano y una mamá austríaca, y pienso que eso me ha marcado mucho, ¿sabes? Porque lo estaba justo pensando hace 2 días, que yo nací en una ciudad muy pequeña, no sé, acá en Colombia sería como en Antioquia, si estuviéramos en Antioquia como Yarumal, o sea, algo como 100.000 habitantes, muy de provincia, muy de provincia. Muy conservadora, no tanto y no solo como valores, sino también como visiones de la vida, oportunidades. Y mi papá es hijo de inmigrantes y mi mamá austríaca, entonces yo nunca tuve el apellido de mi región, de mi ciudad, los apellidos que cuentan en la ciudad. Entonces siempre desde pequeño me sentía distinto, pero no en manera negativa, ¿sabes? No en el sentido de la minoría que está marginalizada, sino que yo soy distinto. Por ejemplo, para decirte como, digamos, no pienso que me haya faltado confianza en general en la vida, sino en un momento, pero yo me acuerdo, yo nací el 1 de mayo. El 1 de mayo es fiesta del trabajo en Italia, entonces uno no va a trabajar. Y en el jardín infantil, claramente uno se quedaba en la casa y yo pensaba que era por mis cumpleaños, o sea, justamente el día de cumpleaños nadie iba a trabajar. Y no entendía por qué en los cumpleaños de los otros amiguitos de la jardín infantil sí teníamos que ir a trabajar, o sea, ir al jardín infantil. Eso para decirte que esto he hecho de haber nacido en una área de frontera, 2 culturas, 2 idiomas, el hecho de viajar en carro entre mi casa y la casa de mi abuela, eso de alguna manera siempre me puso muy inquieto, siempre me dio la sensación que hay algo más de lo conocido, algo más de la montaña que rodearon mi ciudad. Entonces yo siempre quise explorar eso. Mis papás cuentan que una vez había como una feria de pequeños aviones y que yo a los 3 años me senté como en el cockpit del avión porque quería ya viajar. Y para mí una manera para hacer eso, porque por eso yo no tenía apellido, ¿verdad? No tenía apellido, entonces eso significa también no tener algunas redes, accesos. Entonces, mi familia es de clase media, o sea, mi papá hizo un trabajo de empleado detrás del mismo escritorio durante 35 años, que yo no sé cómo hizo, pero lo hizo y lo hizo súper bien. Mi mamá enseñaba en una secundaria alemán, entonces una familia muy del común en este sentido.
Entonces, para mí, la comunicación, el periodismo, se convirtió en una manera, en un instrumento, en una estrategia para conocer mundos a los cuales yo, por mi condición, formación, apellido, no podía tener acceso, ¿sí? Entonces, desde pequeño yo quise hacer comunicación, quise hacer periodismo. Bueno, y pienso que eso me llevó después a viajar muchísimo, a conocer muchas historias, a conocer muchos experiencia y no solamente observarla. Yo pienso que esa es otra, quizás otra cosa que me ha caracterizado, no solamente observarla desde afuera como un simple reportería, sino tratando de ser parte de esta experiencia. Eso finalmente me llevó a dejar mi ciudad, mi pequeña ciudad, e irme en una ciudad mucho más grande, con un contexto social, político mucho más agitado y para mí interesante cuando tenía 21 años, porque me fui al sur, a Palermo, y empecé a trabajar con el movimiento antimafia. Y allá la cosa que pude ofrecer era la comunicación. Entonces me volví como el portavoz del alcalde antimafia de Palermo. Y eso claramente me dio mucha posibilidad de ver desde adentro cómo funciona la política, desde adentro cómo puede funcionar la transformación, y aprendí un montón de cosas. Entonces yo diría, para hacer las tapas muy rápidas de esto, me fue después en Alemania. Yo estuve como conductor de un programa de televisión en alemán durante 6 meses. Trabajé como periodista freelance varios años en Alemania, en Suiza, en Austria, por supuesto en Italia, y en el 2000 terminé en Nueva York con la idea de hacer una maestría. Terminé haciendo un doctorado porque me lo ofrecieron, y de allá eso me llevó a Colombia en el 2001. Entonces son como exactamente 20 años. En abril son 20 años que viajo a Colombia. Llegué sin conocer claramente el español. Tenía amigos en Medellín que me traducían del italiano al español y del español al italiano. Y entonces, en resumen, yo pienso que soy alguien que sigue explorando, ¿sabes? Mucha gente tiene una idea de carrera y persigue esta misma idea toda su vida. Y me parece algo muy, 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 muy respetable. Y tengo muchos compañeros que estudiaron conmigo que sabían que iban a ser abogados y hoy tienen mejor estudio de abogados en mi ciudad. A mí me gusta cambiar carrera cada 10 años porque el mundo evoluciona, el mundo cambia, hay nuevas cosas. Entonces, ¿yo por qué me tengo que quedar atrás? Bueno, yo me considero, tengo 51 años y me considero absolutamente joven, pero escuché ayer una entrevista con una amiga, gran fotógrafa en Palermo, que se llama Letizia Battaglia, que ha documentado toda la guerra de la mafia, muy activista, y ella tiene más de 80 años, y ella decía que ella se niega de someterse al prejuicio de ser vieja, porque entonces le gusta seguir aprendiendo y cambiando, y pienso de ser algo así en este sentido, un nómade de la vida que trata de descubrir siempre nuevos horizontes. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Creo que el aprendizaje y aprender nuevas cosas también mueve neuronas cerebrales y mueve el desarrollo y la inquietud, y eso evita que uno se sienta viejo en ese proceso, no solo desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista neuronal, ¿o no? Seguramente, seguramente. Sobre todo no tengo tiempo, ¿verdad? Para pensar cuántos años tengo, cuántos años todavía. No, a veces la gente me pregunta, pero no tienes nostalgia de tu país. Digo, es que no tengo tiempo de tener nostalgia. O sea, estoy feliz cada vez que puedo volver. Hace casi 2 años que no voy por la pandemia. Seguramente voy a ser muy feliz cuando lo pueda hacer. Ojalá en un par de meses a ver a mis papás. Pero no vivo de nostalgia, no vivo de lo pasado. Aún si tuve un pasado muy, muy bonito, yo pienso que el futuro es mucho más interesante. Yo ahí tengo una pregunta. Sí. Me encanta cuando dices, es que no tengo tiempo de sentir nostalgia, no tengo tiempo de estar triste. O sea, como que estoy evolucionando constantemente para bien con los errores que tiene evolucionar. ¿Qué es para ti y cómo escribes tú? Nosotros lo llamamos un doer porque no le encontramos esa palabra en español que lo defina, pero Sí. ¿qué hace que Aldo Cívico sea de ese tipo de persona que cada 10 años dice, hey, ya,
voy a cambiar, o sea, se abrió tal red social, voy a estudiarla, voy a hacer no sé qué, voy a cambiar mi vida y voy a cambiar el rumbo, siempre estudiando, siempre aprendiendo y siempre buscando ser el mejor, porque eres el mejor claramente en tu área o Sí. de los mejores. Sabes ¿Qué que eso de hago pues, ser, con todo? sí, eso de ser el mejor no es una de las cosas que me motiva. O sea, quiero ser muy bueno, eso sí. Me encanta estudiar de los mejores, eso sí. O sea, si yo descubro una nueva disciplina, una nueva área, me voy siempre a buscar quién inventó eso, o sea, quién es el primero, quién es y trato de estudiar con esta persona. Me recuerdo que cuando descubrí el mundo del desarrollo personal y aprendí que Tony Robbins era uno de los pioneros de quise aprender con él. O sea, ¿por qué aprender con otros si él está todavía vivo? Bien. Y sí, ese es un poco, en ese sentido, sí. Yo diría que, porque nunca yo me he casado con los vehículos, ¿sí? Entonces, una carrera o hasta tener una empresa para mí es un vehículo para. Entonces, los vehículos pueden cambiar porque cambian los tiempos y hay nuevos acercamientos, hay nuevas tecnologías. Entonces, pienso que desde este punto de vista, yo siempre he sido flexible con los vehículos, pero nunca con el propósito. O sea, yo pienso que desde pequeño siempre tuve un propósito bastante claro. A mí todo lo tema que tiene que ver con el desafío de gente muy distinta, de lograr a unirse y a trabajar, encontrar en la diversidad de los talentos, de las posiciones culturales, políticas, una fuente de creatividad y no de división y de cómo favorecer eso. Quizás por el hecho de haber nacido en una familia donde había, entre comillas, opuesto, o sea, un italiano y una austríaca educándome, era continuamente mediar y descubrir la riqueza de eso. Entonces, para mí la diversidad siempre ha sido algo que me enriquece. Yo siempre busco a alguien que la piensa de manera opuesta a mí porque quiero entender cómo ves tú el mundo y siempre aprendo. Yo siempre hablar con los mismos en las redes, estar siempre con los mismos, mirar, solo leer los periódicos que dicen lo que yo ya quiero escuchar, a mí no me motiva, no me... Entonces, esto pienso que siempre me ha motivado, a aprender algo, descubrir mundos. Quizás siempre he sido antropólogo en este sentido, ¿sí? Entonces me ha movido mucho la curiosidad y después hay cosas que me apasionan, entonces cuando algo me apasiona, la quiero aprender. Y cuando la quiero aprender, la integro en lo que ya soy, en lo que ya hago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un amigo muy, muy, muy querido, muy bueno en su trabajo, Doug, en Nueva York, que quizás es uno de los hipnoterapeutas más buenos de Nueva York. Fue socio de Tony Robbins en los primeros 10 años de Tony Robbins. Y él aprendió una técnica que se llama Havening, que soltanto en una sesión, con unos movimientos corporales, con unos tactos, logra eliminar completamente la experiencia del trauma en una persona, ¿sí? Wow. Pues cuando yo vi eso, digo, yo quiero aprender eso, porque, Claro. porque puedo ayudar a un montón de gente, ¿verdad? Eso, Miguel, después hablamos. Entonces, y eso es algo extremadamente sencillo, pero absolutamente eficaz. Entonces, quise aprender eso, ¿sí? Entonces, no es que yo me vuelva ahora psicoterapeuta, pero cuántos clientes que trabajan conmigo tienen episodios en la vida, no tienen que ser súper traumáticos, pero también hay cosas traumáticas que le impiden de llegar a un alto rendimiento o de realizar una idea, un sueño que tienen. Entonces, si yo tengo esta herramienta, ¿por qué no utilizarla? ¿Sí? Y eso es algo nuevo, porque eso es una disciplina, las terapias psicosensoriales son de la última década, máximo 20 años, y este en particular solamente desde una década. Entonces, claro, yo hace una década estaba dando clases de antropología en la Universidad de Rutgers y no podía estar enterado de eso, pero dado que ahora eso lo hay, lo puedo aprender, ¿por qué no hacerlo? Es un poco así que yo me muevo, ¿sí? Sí, es así. Me encanta cuando dices, me encanta aprender de los mejores. Eso me mueve, pues, Total, total.
Porque yo creo Además, que hoy es muy fácil, ¿verdad? Porque en el pasado uno de verdad tenía que viajar a Nueva York o a Estados Unidos o otros países. Hoy con Internet, con online, es posible de verdad acceder al conocimiento de los mejores hasta un precio súper bajo, ¿no? sí. Aldo, tengo que hacerte una confesión. Yo tengo una gran discusión con mi esposa respecto musical. Mm. Y, por ejemplo, el estilo de música Madonna, que me parece un show business muy bien montado, muy bien hecho, pero No te metas con Madonna. no, a mí no me gusta mucho. Pero la confesión no es esa. A mí, hace algunos años, Tony Robbins me parecía muy así. Me Ah, parecía, total. me Soy parecía muy show business, total, no le total, creía, no, me parecía que era total. todo un montaje, todo guau. Y de Sí, pronto muy empecé, californiano, no sé si digo yo, californiano, pero muy gringo en ese sí, sentido. Total, sí. total. Mucho show. De hecho, yo tenía alergia con él. Pero Hasta, dejé hasta que, otro pedacito para acá. Uy, pero. hasta que yo un video lo encuentran en YouTube que se llama Indirect Negotiation, negociación indirecta. Y eso pasa el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, cuando hay el ataque en Nueva York, él estaba en Hawái haciendo uno de sus entrenamientos. En la noche, por el cambio de horario, en la noche pasa eso, entonces la mañana se despierta, los aeropuertos están cerrados, la gente está bloqueada en Hawái. Pienso que tenía como 400 personas que eran de Nueva York, algunos de ellos tenían familiares trabajando en las dos torres gemelas, y él tiene que decir, ¿sigo con el evento o qué hago? Y él decide de utilizar las emociones que puedes imaginar cuáles eran de este día para ayudar a la gente a trascender este momento y aprender algo de este momento. Y este documental que hay en YouTube son 2 horas que resumen toda esta jornada. ¿Cómo se llama? Se llama Indirect Negotiations o negociación indirecta. Tony Robbins, Indirect Negotiation, lo encuentras allá. Además está una psicóloga argentina que te dice exactamente técnicamente lo que está haciendo. Y él termina en una, no le digo como los detalles para no quitarle el placer de ver el documental, pero la última parte es una conversación esta negociación indirecta que él hace hacer entre un musulmán de Pakistán de origen que prácticamente dice, pues, eso casi que ustedes se lo merecieron, ¿sí? Este ataque por todo lo que hacen a Estados Unidos, hacen en el mundo, y un judío ortodoxo que claramente tenía una visión completamente distinta. Y lo hace en este día tan difícil, lo hace trabajar juntos, y es maravillosa las técnicas que utiliza allá. Allá yo cambié de idea sobre Tony Robbins, porque dije, quien logra hacer eso el 11 de septiembre, o sea, maneja muy bien sus cosas, y quiero aprender y quiero saber qué técnica está utilizando, de quién la aprendió, cómo se llama eso que lo está haciendo. Y allá empecé la investigación y llegué al PNL, a la hipnosis ericksoniana, y me puse a estudiar todo eso. Pero yo siempre tenía de todas maneras que quizás el elemento de la música, del baile, era la parte del show, del entretenimiento. Y un amigo, un cliente, se estaba divorciando de su esposa. Yo lo estaba acompañando. Él tenía 2 boletas para ir a Date with Destiny, que es quizás el programa más intenso de Tony Robbins en Florida, que son 6 días de 9 de la mañana a las 2 de la noche. Que Todos termina con Pitbull a todo volumen. Sí, exactamente, está todo eso. Y bueno, porque por el divorcio la esposa no lo acompañó, entonces él me dijo, ¿quieres venir conmigo? Digo yo, con mucho gusto te acompaño. Además eran las primeras filas del auditorio, de la sala. Y yo allá entendí que todo está diseñado para ayudarte a cambiar. O sea, la música, las luces, la temperatura, el ritmo, el flow, el hecho que no se come, el hecho que no hay pausa. O sea, todo está estudiado para que en 6 días se pueda recondicionar el cerebro. ¿Sí? El baile ayuda a subir la energía, ¿no? El baile, sí, es para entrar en otros estados mentales. ¿Sí? Entonces, sigue, no te permite nunca de llegar
de quedarte en el estado mental en el cual tú estás acostumbrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho que no hay pausa, yo me recuerdo el primer día, pues habrá las pausas, habrá el almuerzo, si no es a las 12, será a las 12:30, ¿sí? Y yo llegué a las 10 de la noche, no había comido, no había ido al baño y me sentía súper bien. O sea, empieza claramente a crear una crisis en tu sistema para empezar también a hacer la experiencia, que no es necesario siempre comer a las 12:30. O sea, puedes cambiar tus patrones, ¿sí? Entonces, todo está estudiado al milímetro. Y no digo que eso no significa que todo el mundo todavía se encuentre bien con su estilo, pero yo sí, no es mi estilo, no es como seguramente yo hago las cosas. Pero él es único y pienso que es también difícil imitarlo, pero seguramente lo respeto mucho por los resultados que tiene y por el trabajo que hace, y me parece una persona genuina, auténtica en ese sentido, y muy buena en el marketing. O sea, si quieren aprender a cómo se vende, miran a Tony Robbins. Aldo, has hablado de aprendizajes, has hablado de cambios de carrera cada 10 años, lo cual a mí me parece fascinante. La pregunta es, ¿qué te hubiera gustado haber sabido cuando tenías 20 años que hoy conoces? ¿Te hubiera gustado contar en ese momento de la vida que no contabas, pero hoy sí? ¿Sabes que me gustaría que hubiera tenido la tecnología que hay hoy? Sí. Sí. Yo siempre digo que era un millennial antiliteram, o sea, muy anticipando mucho el estilo de vida de los millennials o de la generación Z de hoy. Pero claro, la tecnología estaba limitada, o sea, viajar en avión era una cosa súper difícil, muy costosa, que pocos lograban hacer. Mi primer viaje fue a los 22 años en avión, o sea, muy tarde, y teníamos la radio y la televisión. Yo fui uno de los primeros que compró un teléfono celular en mi ciudad. Lo máximo era un fax. Yo me acuerdo, se escribían telegramas. O sea, no tenía todas esas plataformas. Yo no habría hecho probablemente periodismo clásico. Probablemente yo me hubiera vuelto youtuber o creador de contenido o algo así. Y me hubiera encantado tener esa conexión, esta rapidez y acceso a la información que hoy se tiene. Yo hice una tesis de la universidad, todavía en las librerías no había internet. O sea, no. Claro. Entonces, Si a mí me tocó en el colegio enciclopedia para estudiar, a mí no me tocó. es que se hacían así. Se hacía así. Eso fue ayer. ¿Cómo te convertiste en un generador de contenido hoy? O sea, ¿cómo fue ese proceso de ser un generador de contenido? Porque yo vi el cambio de Aldo antes a Aldo, pues yo vi el cambio que tú hiciste. Voy a parar en mis redes sociales, vuelvo tal fecha con renovado hasta todo, porque renovaste todo. ¿Cómo fue ese cambio y qué contenido, o sea, cómo encontraste de qué hablar, o sea, Pues, sabes, tengo que decir que me gustaría poder decir que encontré la fórmula y la fórmula es esta. La verdad es que estoy en full experimentación, ¿sí? ¿Cómo nace? Pues nace por la curiosidad, vuelvo a eso. Yo acá en Medellín conozco jóvenes que son adolescentes, hijos de amigos, de familias, y iba a la casa de ellos a comer y veía que estos muchachos miraban esos videos en YouTube y de los youtubers. Y yo miraba así con un ojo y decía, no, esa es una bobada enorme porque están horas mirando a la gente que salta, que brinca. Después empecé pero a mirarlo un poquito más cercano y empecé a ver que estos jóvenes no solamente era un video viral, sino que de manera consistente lograban 200, 300, 1.000.000 de reproducciones cada semana. Entonces yo ya dije, bueno, tiene que haber algo que yo no entiendo y que yo no estoy juzgando, pero tiene que haber algo que funciona y que hay sintonía, porque si no este fenómeno no se explica. Y entonces empecé a mirarlos. Me recuerdo, con Mario Ruiz y Juan Pazurita, y después descubrí a Paisa Blog, y después me fue con Sebas Dice, toda esa gente. Y claramente, porque con lo mismo como yo hacía en los años 90, yo no solamente quiero verlo, lo quiero conocer. Entonces, para hablar con ellos, entender qué le está pasando, por qué son tan exitosos. Y en esa época había toda la... Daniel Samper en Colombia había empezado también su canal
justamente casi que por una experiencia similar. O sea, le había hecho muy mal en la feria del libro con los youtubers y de eso se interesó. Entonces lo busqué, no lo conocía, pero lo busqué y me fui a su oficina en semana en este entonces y hablamos como 2 horas y le dije, cuéntame, ¿qué has entendido tú de este medio? ¿Por qué funciona y qué son estos jóvenes? Y de allá empecé a hablar con la gente de YouTube, terminé a conocer a nuestra amiga Lina Cáceres y con Lina nació la idea, yo se lo propuse, ella dijo sí, que yo haga una serie de entrevistas en profundidad con los youtubers colombianos para El Espectador, una vez al mes, 2 páginas, unos domingos, pero para entender quiénes son, cómo piensan, cómo... Y todo eso fue para mí como hacer una maestría en estos medios y en cómo la gente, esos jóvenes piensan en estos medios. Y entonces yo dije, no, tú tienes que actualizar tu manera de ver las redes, de utilizar las redes. Claramente no tienes 21 años, no puedes hacer las cosas de uno que tiene 20 años porque eso sería patético, ¿sí? Pero encuentra la manera de utilizar estas plataformas. Y allá empezó la búsqueda de verdad, ¿no? Y quizás un momento central fue también cuando me entrevistó Robbie Fry para su podcast. Robbie, que usted van a entrevistar, me parece, el miércoles, ¿no? Van a tener el miércoles. No se la pierdan porque es uno súper teso. Yo no conocía a Robbie. Y Lina María es mañana. O sea, todo lo que está mañana. Sí, es verdad. O sea, gente muy buena. Y Robbie, yo no lo buscaba, yo no lo conocía, me buscó él. Y él me dijo, te hago una entrevista. Yo, bueno, la entrevista generalmente dura máximo 1 hora. Vino un sábado en mi casa y hablamos 4 horas y las 4 horas las grabó y las 4 horas están allá en su podcast. Y él al final me dijo, Aldo, tú tienes que hacer un podcast. Y yo también funciono así. O sea, generalmente cuando la vida me invita a hacer algo que yo no había pensado, generalmente le paro bolas, ¿sí? O sea, empiezo a escucharlo. Entonces, cuando me dijeron, tienes que hacer un doctorado, yo nunca había pensado hacerlo, lo hice, ¿sí? Entonces, también eso de Robbie me pareció súper importante, me parece importante escuchar la vida y las señales de la vida. Y eso me puso a decir, pero ¿qué quieres contar? O sea, ¿qué quieres hacer? Y un poquito allá empezó mi búsqueda de cómo dar contenidos. Confieso que los primeros videos en YouTube lo hice con Sebastián Arango. Sebas dice que vivía acá en Medellín. Entonces él me montaba la cámara, me decía como desde la perspectiva de un millennial, de qué tipo ha sido muy simpático el trabajo. Pero con la pandemia yo tuve la oportunidad, como muchos, de pausar y yo me dije, yo quiero de verdad reencentrarme, entender un poco cuál es mi marca personal. Yo venía haciendo un trabajo con una gran experta de marca personal acá de Medellín que se llama Ángela Zapata. Había hecho un taller con ella hace 3 años y que me cambió de verdad la perspectiva de cómo me puedo presentar auténticamente. Y yo dije, no, con esta pandemia quizás le vamos a hacer una actualización. Y me habían llegado hasta críticas de amigos, críticas buenas, constructivas, alrededor de mi perfil en Instagram, de los contenidos. Entonces digo, no, hacemos eso, hacemos una pausa, trabaja con Ángela, actualiza tu marca, asegúrate que está actualizada, que estás en alineación con tu marca y después empiezas a hacer contenidos desde esta exploración. Y eso fue una respuesta súper larga, Andrea, pero eso fue... No, pero está buenísimo. Además, o sea, creo que sí, o sea, por favor, todos aprendan. Nunca es tarde para aprender. Aprendamos, me incluyo. Y nunca es tarde, o sea, uno siempre cree que las personas menores, que es un gran error que tenemos, creo que todos, que uno cree que los menores no tienen nada que enseñar. Y hoy en día sí que tienen que enseñar. O sea, ellos son... No, hoy total. Es un mundo al que toca aprender un montón y solo ellos lo saben hacer. Yo tengo varios amigos que están en política, que se quieren lanzar
Y yo diría, asegúrate de tener al lado un joven que no tenga más de 23 años, que es bueno en redes y póngalo a hacer redes. O sea, no tomes un Que viejo nació haciendo de 8 contenidos. años. Sí, porque ya es viejo. Aldo, te preguntan acá, no es una pregunta muy de contenidos, pero es una pregunta Pero que creo que vale la me pena. gusta, la vi la pregunta y me gusta mucho. Entonces, Mira, primero, no considero, la pregunta es sobre prácticamente Twitter y después también Facebook y después YouTube, que cerraron la comunicación a Trump, ¿verdad? Entonces, acá Juan utiliza el término de censura. Primero, no estoy de acuerdo con el término censura. ¿Quién hace censura? El Estado, es un gobierno, no es un privado, ¿sí? Y pienso que Twitter es una compañía privada. Además, eso lo saben los creadores de contenido. Tú puedes tener millones de seguidores en Instagram, en Twitter, pero no estás absolutamente dueño de tu canal, de tu red. Twitter te puede cerrar mañana, puede cambiar el algoritmo, puedes perder todos los seguidores. O sea, cuidado con eso porque uno piensa que los seguidores de uno en Instagram son de uno, no son de uno, son de Instagram, ¿sí? O son de Facebook, o son de YouTube. Y esas son compañías privadas que tienen sus políticas y tienen también la facultad y el derecho de cerrarte el canal, como le pasó a Trump. Twitter, en el caso específico de Twitter, Twitter había alertado al presidente Trump varias veces, había empezado como a restringir algunas cosas, sobre todo cuando se trataba de fake news, y frente a un patrón de comunicación que no cambiaba, y sobre todo después de los hechos del 6 de enero, que fue una verdadera insurrección, para evitar otros episodios de violencia, Twitter sintió la responsabilidad de interrumpir estas formas de comunicación. Para mí eso es algo legítimo que una empresa privada puede hacer, no es censura. Además, las políticas de la compañía están públicas, o sea, cada uno de nosotros de usuario la puede leer y saber cuáles son los contenidos que pueden provocar esta respuesta. Entonces, en el caso específico, me parece que fue oportuno, sinceramente, que se hizo. Además, es muy difícil censurar a un presidente de Estados Unidos. O sea, el presidente de Estados Unidos tiene muchos canales y mucho poder para expresar su opinión. O sea, no, claramente Twitter es una gran plataforma, pero el presidente de Estados Unidos puede ir en directo en televisión en cualquier momento, a toda hora. Entonces, sí, no estoy de acuerdo que fue de censura. Y en el caso específico, sí, yo pienso que fue ético. Ahora, crea eso un problema que una plataforma tan grande que un par de personas multimillonarios como Jack y Mark Zuckerberg pueden cerrar los canales. Sí, eso nos tiene que hacer reflexionar más allá del hecho puntual. Pero la respuesta yo pienso que no es poner súper reglas, empezar a reglamentar. Lo veo complicado eso, porque la tecnología es mucho más rápida que los procesos también legislativos de un país para arreglar eso. Yo pienso que lo único es que tenemos que multiplicar estas plataformas, ¿sí? O sea, no tiene que existir solamente Twitter, tienen que existir muchas otras plataformas y pienso que vamos hacia allá. Yo pienso que muchos países van a tener sus propias plataformas, muchos países, sobre todo menos democráticos, van a crear. China ya lo está haciendo con WeChat, ¿verdad? O sea, van a tener sus plataformas de comunicación, las compañías para sus clientes van a tener sus formas de comunicación para no depender solamente de una plataforma, porque tenemos también nosotros que creamos contenido, tenemos que recordarnos que pues eso es un mundo muy volátil, o sea, no soy dueño de los seguidores en mis redes, mañana pueden desaparecer y ha pasado con varios influencers que se despertan a la mañana y no encuentran sus seguidores por quizás cuáles razones, ¿no? Aldo, volviendo al tema que mencionábamos ahora de los millennials y de cuando tenemos una edad para generar contenido,
a mí hay una palabra que he aprendido a entender y es la aprobación o la necesidad de aprobación y el bloqueo que esto genera. Cuando uno logra romper esta necesidad de aprobación, de pronto es cuando sale la creatividad y empieza uno a conseguir objetivos a nivel de contenido. ¿Cómo lo ves tú? Sabes, yo era víctima de eso, entonces, ¿qué publico para que, o qué escribo, o cómo lo escribo para que eso se comparta, o para que tenga el like, o para que tenga el comento, y sabes que la experiencia es que no me estaba, aún si me gusta entender el algoritmo, entender cómo funciona el SEO y todas esas cosas, me encanta conocerlo, pero me estaba estresando que yo estaba condicionando lo que yo quería escribir en eso. Y entonces yo tomé una decisión que yo no estoy diciendo que es una ganadora. Yo publico lo que siento y que me nace dentro y que quiero publicar. Si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona, no me importa. ¿Sí? Si tiene 10 likes, 50, 500, la verdad no me importa. Porque también he descubierto que a veces algo que publico después me llega un buen correo, un buen mensaje de una persona que aquella cosa le sirvió en aquel momento. Entonces, eso al final es eso que lo que me importa, ¿me entiendes? Entonces, si yo quedo auténtico con mi marca y encuentro formas claramente siempre más eficaces de comunicarlas, pero es eficaz en términos de autenticidad, no es eficaz en términos de ventas, de conversión. Yo eso, por lo menos en este momento, puede ser que volvemos a hablar en 6 meses y te digo otra cosa, pero en este momento yo publico lo que siento, lo que estoy viviendo y si funciona, funciona, si no funciona, estoy tranquilo. Yo ahí tengo una siguiente pregunta. Esta charla de contenido se llama, me cuesta un trabajo, vulnerabilidad. Ajá. Cuesta, la vulnerabilidad cuesta, Andrea. Y abundancia. Entonces quería que nos contaras un poco cómo hacerte vulnerable desde los contenidos, como estás hablando tú, que tú dices, ¿sabes qué? Es que no me afecta si es un like o 1000, me da exactamente lo mismo, simplemente ese mensaje o ese momento específico en el que alguien toqué con ese mensaje, ya soy feliz, o soy simplemente feliz por ponerlo ahí al público. ¿Cómo conectas esos dos? ¿Cómo conectas la abundancia con ser vulnerable? En un país donde ser vulnerable está mal visto, ¿no? Sí, yo pienso que en general, ¿no? Bueno, hablamos de vulnerabilidad. A veces me parece casi que se está volviendo de moda, ¿sí? Ser vulnerable. ¿Como la meditación puede ser? Algo así, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, a todas estas celebridades ahora, sobre todo la nueva generación, ¿no? Sí. Un Justin Bieber. Llorando. De Justin Bieber conocemos todos los dramas psicológicos, no solamente para las fotos de los paparazzi, sino porque él nos cuenta toda su lucha para volver a controlar su mente y crecer. Hizo una serie, además, muy bien hecha en YouTube, donde cuenta todo, y cómo se casó, y cómo se... Entonces, hay eso. Shawn Mendes, este cantante canadiense, sabemos que sufre de ansia y nos cuenta de todas sus crisis y ataques de ansiedad. Lo entrevista el periodista que no me recuerdo el nombre, que hace parte de iTunes Music, que tiene el canal de entrevista a los grandes. Él también sufre ansia, entonces lo sabemos también. De Harry Styles, sabemos que tiene psicóloga en California. O sea, J Balvin, de acuerdo. Sí, J Balvin, ¿verdad? Sabemos de cómo está luchando con el bipolarismo y todas esas cosas. Entonces, un poco se ha vuelto, y no digo que es malo, pero me parece que un poco se ha vuelto de moda tener problemas y casi que uno dice, uy, pucha, yo no tengo esos ataques de ansia tan verdadeiros que hago. O sea, yo me acuerdo justamente en un evento de Tony Robbins, estábamos en una comida con una gente que conocía allá y todos habían sobrevivido al cáncer. Yo era el único que no había tenido cáncer en la vida y todo el mundo contándose de cómo ven. Y yo me sentí, pucha, casi que qué bonito que se me diera cáncer para yo poder también tener una historia muy fuerte. O sea, quiero decir, llegamos un poco, quizás a veces también a un exceso de confesión
pública de cómo estamos. Entonces, pero yo pienso que hay algo muy importante hoy. O sea, las redes nos llevan a querer tener una sensación, una experiencia de conexión y de cercanía, ¿sí? Entonces, si tú te presentas como el que no tiene duda, el que todo lo hace bien, que es perfecto, el que todo le sale bien, esto en el fondo crea distancia. La gente dice, no, yo cómo hago a ser como tú, es imposible, entonces no me relaciono contigo, ¿sí? Entonces yo pienso que la vulnerabilidad es importante comunicarla, empezamos por allá, pero no por comunicarla para sí mismo. Y no pienso que la gente, además que he nombrado antes, lo haga para eso. Pero pienso que tienes que buscar cuál es como la enseñanza, cuál es como la píldora de sabiduría que tú llevas de eso. O sea, tienes ansias, combatido, ¿qué has aprendido sobre ti y sobre la vida por tener esta condición? Y cuando tú haces eso, entonces no donas solamente algo casi que morboso de saber de la vida de todos, sino que se vuelve una enseñanza, se vuelve una experiencia que yo puedo compartir contigo, ¿sí? Yo nací y crecí en un ambiente, en un contexto religioso, educativo, cultural, donde no, eso no era muy difícil, o sea, eso no pasaba, ¿sí? Nunca yo escuché mis papás decir, tengo un problema, ¿sí? Todo siempre era resuelto. Quizás veía a mi mamá porque tuvo problemas de salud mental bastante fuertes, la veía, entonces uno no la podía esconder, pero eso de decir, tengo una dificultad, estoy tratando de superarla, yo fallé en eso, era muy difícil, ¿sí? Uno siempre tenía que ser pucha perfecto en la escuela, los votos máximos, o sea, era un poco eso, ese clima. A mí me costó mucho empezar a decir también, si yo te digo, se saca una conclusión, ¿cuál es la experiencia detrás de esta conclusión? Pero he descubierto que cuando tú eres vulnerable en este sentido, entonces cuentas tus experiencias de vida y lo que aprendes, primero conectas mucho más, ¿sí? Con las personas. Y eres más auténtico. Yo pienso que la vulnerabilidad es autenticidad. La vulnerabilidad no es debilidad, ¿sí? Hasta el contrario, es fortaleza. Yo pienso que las personas, volviendo a Trump, esperando no ofender a nadie políticamente, pero no es un juicio político, es más que todo psiquiátrico. O sea, Trump siempre iba todo súper bien, siempre era el mejor, siempre las masas más grandes, ¿no? Sí, era esta incapacidad de un contacto con la realidad. Entonces, pienso que la vulnerabilidad es eso, ¿sí? Es un nivelarse. Y es también reconocer que cada uno de nosotros tiene dentro de ese dos cosas, un regalo, un talento, un dono para dar, pero también tiene una herida. Y no tiene que ser una herida de él, puede ser una herida generacional, ¿sí? Una herida de la cultura en la cual creciste. Y tienes que sanar también aquella parte, tienes que integrarla con el dono. Entonces, ese es el trabajo para hacerlo. Si tú solamente muestras el dono, no trabajas en la sombra. Y yo pienso que la sabiduría, el conocimiento está en la sombra, está en tu experiencia, en tu relación con la sombra. Entonces, desde el punto de vista de tu liderazgo personal, desde el punto de vista de la creación de contenido, allá hay contenido para siempre, ¿verdad? Si uno hace el trabajo, si no lo hace, pues no hay contenido o obra. Pero si haces el trabajo y lo comunicas, allá hay contenido para siempre, a todas las edades. O sea, no hay que tener 50 años para poder empezar a contar esas experiencias. La abundancia, pues yo pienso que también, para mí el concepto de abundancia fue muy bonito descubrirlo porque yo nací católico, sí, me crecí en una educación muy católica. Y entonces todo lo que viene con abundancia, sobre todo con abundancia material, no era bien visto, ¿sí? El dinero es malo, el dinero lleva a la corrupción, ¿eh? O sea, había muchos conceptos negativos alrededor
de la riqueza material, del bienestar material. Pero yo descubrí una dimensión de la abundancia que es mucho más que el bienestar material, que es casi más una consecuencia que no un fin o un propósito, por lo menos en mi concepción de la vida. Y darme cuenta que la abundancia es lo que somos, o sea, nuestra origen es la abundancia, nosotros somos abundancia, ¿sí? Si tú quitas nuestros miedos, si tú quitas los condicionamientos culturales, los traumas que hemos tenido en la vida, detrás de todo eso hay un ser, un centro, un ser generativo que es abundancia, ¿sí? Entonces, la abundancia es un estado de ser, primero que todo, ¿no? Entonces, si yo estoy consciente de esta, entonces yo encuentro la abundancia, la hago, la experiencia en todo, en las amistades, en las relaciones, en las ideas, en las experiencias, en el trabajo, y también si soy alineado y hago el trabajo, también eso después resulta también en las cosas que te sirven para tener tu estilo de vida, ¿no? Entonces, quizá más eres vulnerable, también más eres abundante, porque yo pienso que la vulnerabilidad te da una especie de tranquilidad, de serenidad, de humildad, de bajar las barreras y de poder acceder a otros tipos de experiencias que son más desde la abundancia. Yo lo considero un estado de ser. No lo limito, aún si hace parte, pero no lo limito al tener, ¿sí? Aldo, pensando un poquito desde el punto de vista empresarial, a nivel de vulnerabilidad, ¿cuál es esa frontera entre vulnerabilidad y autenticidad que nos cuentas y la fortaleza? Pensando un poquito que a nivel de empresa, yo qué sé, la gente le gustan los restaurantes donde hay fila. Entonces uno no quiere mostrar esa autenticidad, esa debilidad, esa cosa de que no siempre las cosas nos sale bien a nivel empresarial. ¿Cuál es ese punto medio? ¿Cuál es esa frontera entre el uno y el otro? ¿Ves alguna? Pues mira, hoy no hay líder empresarial que conozca todas las respuestas. El líder empresarial que me dice que ya entendió cómo eso funciona y que tiene toda la respuesta y que entonces que todo el mundo ejecuta lo que él sabe, yo me alejaría de este empresario, pero corriendo. Porque el mundo cambia tan rápido, pensamos solamente en lo que estamos viviendo, ¿verdad? Cómo cambió la forma de trabajar, de liderar con el teletrabajo y todo eso, que una persona sola hoy no tiene las respuestas. Entonces, la vulnerabilidad es primero que reconocer que nadie tiene hoy la respuesta a los grandes desafíos. Y no solo que no tiene la respuesta, es que en gran parte la experiencia del pasado no te sirve para decir qué tienes que hacer hoy. Entonces, hoy la vulnerabilidad nos permite de entender cuál es el futuro que quiere emerger y conectarnos entonces con este futuro más que quedarnos atrapados en un pasado, en los conocimientos del pasado. Entonces, la incertidumbre, este futuro que quiere emerger, también es el campo infinito de las posibilidades, o sea, es la abundancia, ¿sí? O sea, conectarte con este futuro que emerge y estar en la abundancia son las mismas cosas. Pero para hacer eso tienes que ser vulnerable, o sea, tienes que ser abierto, tienes que decir, yo no sé. Pero un cuenta es si yo digo, yo no sé, no, yo no sé, y te agitas y estás todo estresado y te vuelves te cierras en un bloqueo neuromuscular y de allá no funciona niente, no hay resolución de problemas, no hay intuición, no hay creatividad, no hay nada. Uno dice, yo no sé. Yo no sé, entonces vamos a explorar, vamos a entender. Haz lo que vas a hacer en 10 años, yo no sé. ¿Sí? Entonces, esa es la abundancia, ¿sí? Si yo digo, ay, yo no sé, entonces quiero seguir haciendo eso y, pucha, esto te causa cáncer, ¿no? Entonces, que si yo me abro y estoy tranquilo, exploro, ¿sí? Pienso que hoy los líderes empresariales tienen que crear ambientes donde eso es posible. Yo muchas veces a los CEO digo, mira, es que entre comillas, llamada la mujer del tinto, ¿sí? Hoy puede tener una observación que te va a cambiar el negocio para mejor que no el superingeniero que está allá en el piso, que no sé cuánto, que no está en contacto con la realidad. ¿Sí? Hoy un obrero que toma el bus, el Transmilenio, el metro, lo que sea, puede tener observaciones sobre la vida y lo que se viene mucho más que alguien que está viviendo en una casa bonita, en una comunidad encerrada con un montón de seguridad y telecámaras. ¿Sí? Entonces, porque el mundo hoy es así, la innovación pasa a los márgenes
de nuestro conocimiento, de los márgenes de nuestras experiencias humanas. Entonces, o nos desplazamos continuamente a estos márgenes, o donde yo pienso que podemos encontrar al mismo tiempo la vulnerabilidad y la abundancia, o nos quedamos atrás y quedamos en la escasez, ¿verdad? Esto es, si nos quedamos en nuestras seguridades, que además no son ciertas, pero si quedamos en esta ilusión, nos movemos desde la escasez y allá quedamos y allá fracasamos. Hoy fracasamos, o sea, hoy no es una cuestión, quiero ser vulnerable y hacer esa experiencia de incertidumbre o no. No, hoy o la haces y prosperas o no la haces y te quedas atrás y fracasas. No. Amo oírte, esto para mí es lo máximo, siempre que te oigo aprendo increíble. Quería preguntarte, Aldo, ya para cerrar, porque nos quedan 6 minutos, ¿qué recomendaciones le puedes dar tú a las personas que nos están viendo y a los que están, si tienen alguna pregunta específica que quieran hacer a Aldo? Por favor, escríbanme por el interno, yo les abro micrófono y así, y tomamos ahorita la foto grupal de todos. Porque sí, pues sí quisiéramos como que nos dieras, es muy poquito tiempo para tanto conocimiento, pero sí quisiera como unos tips tuyos pues sí, como unos tips tuyos a los empresarios y al... Sí. Miren, dos tips con 2 mini historias. El jueves estuve liderando un taller con 20 ejecutivos directivos de una empresa bastante grande acá en Colombia. Y el trabajo que hicimos fue, o sea, con cuáles actitudes yo tengo que enfrentar todo lo que nos está pasando, ¿sí? Y de verdad lo que hicimos es ser consciente que dentro de nosotros siempre hay un centro, hay un núcleo que ningún trauma, ninguna dificultad, ningún fracaso puede romper. Es como un niño interior que tenemos que está íntegro, limpio, pulido y nadie, ni el trauma más grande que tú puedas haber sido, destruyes, ¿sí? Y de verdad yo pienso que hoy el bienestar y la intuición y también la innovación y la capacidad de liderazgo nace de la capacidad en cada momento de volverse a reconectar con este centro y de allá abrirse. Entonces cuando tú haces eso, lo que te pasa lo miras como si fuera un objeto. Dices, uy, interesante que me está pasando esta crisis, uy, interesante que acabo de perder el trabajo. ¿Qué será eso? ¿Sí? En lugar de estresarse y encerrarse. Entonces, el primer tip es, encuentra las prácticas, hay muchas, desde pintar, la poesía, el deporte, la meditación, todo eso, para quedarte centrado y abierto. Lo segundo es que, y lo escribí en la última columna que publiqué en La República el sábado, que fue la conversación con un amigo empresario súper exitoso en el campo de la innovación y de la biotecnología. Y estuvimos juntos toda la mañana y analizando un poco cómo va su empresa. Y yo estaba, digo, un éxito tal, que no le falta nada a esta empresa. O sea, ¿cuál es? Hay me parecía, hasta un dado momento, ¿yo qué hago acá? O sea, esto es perfecto. O sea. Y entonces en un dado momento le pregunté, pero ¿cuál es la brecha de rendimiento que todavía ves? Y él empezó a grabarme de cosas internacionales, globales, pero le dábamos la vuelta y no era lo que era. Hasta que nos fuimos a almorzar y en un dado momento, durante el almuerzo, yo le pregunté, pero ¿cuál es tu sueño imposible? ¿Sí? Y allá él se iluminó, o sea, él me dijo, de verdad, ¿qué le encantaría que a través de sus empresas se lograría? ¿Sí? Y era del tipo Elon Musk en Marte, era del tipo Madre Teresa y acabar con la pobreza, o sea, de estas cosas imposibles. Y yo pienso que tenemos que pensar a eso, o sea, ¿cuál es el imposible que queremos realizar? Porque si no pensamos en eso,
nos quedamos en lo conocido, nos quedamos en lo limitado, en que lo pensamos que se puede realizar. Y entonces no crecimos. Yo siempre recuerdo que Elon Musk no quiere llegar a Marte porque eso es su propósito de vida. Él quiere llegar a Marte porque él quiere levantar la conciencia de la humanidad. Entonces él sabe que este desafío nos pone a preguntar cosas, a hacer conocimiento que finalmente nos van a elevar. Ese es el propósito de Elon Musk. Imposible de realizar, parecería, elevar la conciencia global de la humanidad. Hay otros que, por ejemplo, un joven tendrá 27 años que tiene una empresa extraordinaria que quiere acabar con el problema de la vivienda en el mundo para que todo el mundo tenga vivienda. Entonces está aplicando tecnología, innovación, impresoras 3D para construir casas en 24 horas. Entonces yo pienso que tenemos que encontrar un problema grande, grande, grande que nadie logra resolver, donde no hay solución. Es decir, un problema que nos conecta, que nos interese, que nos apasiona, es decir, ¿cuál es lo imposible que yo quiero realizar? Y lo importante de esta pregunta no es el hecho que finalmente en un dado momento en las etapas de la vida lo logramos, sino que eso nos hace trascender y cambiar nuestra identidad. Y pienso que hoy es lo que se vale, ¿verdad? Hoy te puede ir muy bien en términos de dinero, de servicio, de producto, pero el próximo año, porque pasa algo, la verdad puede ser que cierras. Ya la incertidumbre es de este nivel. Simon Sinek lo llama el juego infinito. El juego infinito está ligado a una causa justa, ¿sí? Algo muy grande que tú quieres realizar. Yo pienso que eso es una pregunta que debemos y tener en la cabeza. Me encantaría que se fueran con esta pregunta hoy al final de esta conversación y pensaran de verdad cuál es el imposible que quieren realizar. Porque eso si de verdad se ponen a trabajar, los convierte en otra identidad, en otras personas que van a lograr aquel imposible. Wow, wow. Que como llaman, cabeza loca. Entonces, antes de que Aldo se vaya, por favor, pues me gustaría como que prendan cámaras, que podamos tomar fotos de todos. Ahí está Si Vivi, está alguien tiene una Santiago. pregunta, aprovecha ahora micrófono. Aldo, tú nos dirás cuánto. Mira, la verdad es que tengo otra conferencia a las 7:30, pero hasta las 7:30 yo puedo estar sin problema. Si alguien quiere preguntarle algo más, si Miguel, tú, o sea, es que de verdad que estamos, pues, creo que así se cambia el mundo, de poquito a poquito, es que se hacen grandes cambios. Entonces, pues, más feliz no podemos estar. Abran micrófonos, repetimos, Yo quiero, André, hacerle una pregunta a Aldo mientras la gente se anima y prenden cámaras y todo. Y es, dijiste una cosa que me impactó mucho y la vivo en lo que yo hago a nivel empresarial. Y es que no todos los gerentes o empresarios saben todo, no tienen por qué saberlo. Pero la pregunta es, ¿por qué les cuesta tanto pedir ayuda? Que a veces se frenan. Porque yo pienso que Simon Sinek lo llamarían un juego finito. Están todavía pensando que eso es un partido que se gana y donde el éxito tiene una cifra, tiene un fin, como un partido, ¿sí? A los 90 minutos se acaba el partido. Y no se han dado cuenta que el mundo cambió, ¿sí? Y que entonces ya el concepto de ganar es muy, muy, muy relativo y es muy frágil, además. Entonces, todavía piensan que tienen que demostrar que son unos héroes, ¿sí? Que se las saben todas. Es un modelo viejo de liderazgo que quizás funcionaba hace unas décadas, ¿sí? Pero hoy ya no funciona. Además, Richard Branson y Elon Musk son unos generalistas absolutos, o sea, no son expertos en particular de una ciencia, ¿sí? Pero tienen esta capacidad, tienen la capacidad de crear espacios donde todo el mundo puede levantar la mano y hacer una pregunta o proponer una solución, ¿sí? Hoy el liderazgo necesita de generadores, yo las llamo de inteligencia colectiva, no de equipos de gente que ejecute lo que el líder dice. Eso es una empresa, primero, donde es muy aburrido trabajar, donde me parece muy difícil lograr reclutar un joven en este sentido. Dos, son empresas que no tienen futuro. De acuerdo. Mira que Juan nos pregunta, Juan Puyol nos hace dos preguntas. Sonrían, qué pena, sonrían los que tienen cámara, sí, y tú mientras tanto ve contando. Voy diciendo la pregunta de Juan, nos pregunta que
¿qué nos puedes decir de Brené Brown y la vulnerabilidad? Pues, Brené Brown, el tema de la vulnerabilidad es de ella, ¿no? Yo absolutamente aconsejo que miran su TED Talks sobre este tema. Y ella dice que es una expresión de coraje, ¿verdad? La vulnerabilidad. Y si lo piensas, la palabra coraje, de hecho, exactamente eso voy a publicar en una hora dentro de Instagram. La palabra coraje es la acción del corazón, o sea, la acción de la inspiración, la acción de tu esencia. Y la vulnerabilidad es eso. La vulnerabilidad es también la aceptar que a no todo el mundo pueda entender lo que tú haces. ¿Cuántas veces? Yo hablo con mucha gente, no sé si entra acá hay también de estas personas que trabajan en una empresa y sienten que tienen que trabajar en la empresa para poder aprender. Pero empiezan a hablarlo con la familia y con los amigos y les dicen, no, pero ¿por qué vas a arriesgar un salario seguro y los beneficios que la pensión y la enfermedad y si después eso no te funciona? ¿Sí? Entonces, la vulnerabilidad también es creer a lo que la vida te llama. ¿Sí? Esta es también es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad en el sentido de decir, aquí, como decíamos, estoy ansioso, estoy deprimido, eso no me fue bien. No, la vulnerabilidad también es tener esta capacidad de seguir tu intuición. Por eso Marianne Williamson dice que nuestro miedo más grande no es el fracaso, sino que el éxito. Nosotros tenemos miedo a tener éxito, o sea, tenemos miedo a seguir nuestras intuiciones, ¿sí? A seguir lo que la vida nos invita a hacer. Entonces, vamos y hacemos las cosas que todo el mundo acepta porque así nos dice, qué bueno, qué bravo, siga así, siga adelante y no cambiamos nada, ¿verdad? Y no somos felices, eso es. El costo es eso. El costo es la felicidad personal, además. Juan dice berraquera para seguir adelante. Eso es. Bueno, coraje, sí. Bueno, ¿quién más quiere? Pueden abrir micrófonos si no quieren prender cámara. Aprovechen a Aldo que les está dando más tiempo. O estamos ya en la era Clubhouse, ¿no? Que solo es voz. Ya estamos en la era Clubhouse, solo es voz, nada video. Sí. ¿Alguna pregunta? Aldo, yo tengo una pregunta. Dale, Santiago. No sé si me puedas, no sé, recomendar un libro, pues que te haya cambiado la vida, pues que te haya cambiado, pues un antes y un después en tu vida. Seguro, o sea, varios, ¿no? Que me han hecho reflexionar, quizás el más sencillo, El alquimista, si no lo has leído, El pequeño príncipe, yo pienso que son libros... Principito, se llama en español. Principito acá. El otro es el Gaviota, ¿cómo se llama? Gaviota Salvador, de Bach, de Richard Bach. Gaviota del Salvador me parece que es muy chévere, muy adaptada para los tiempos de hoy. Si quieres algo más de aprender cómo a controlar tu mente, empezar como a aplicar a tu vida muchos de nuestros instrumentos, seguramente los libros de Tony Robbins, él tiene dos en particular. A ver, ¿cómo se llama en español? Uno se llama Poder sin Límites y el otro es Despertar el gigante dentro de ti, algo así. Awaken the Giant Within. Son libros muy, muy, muy bien escritos además y muy prácticos. No diría que me han cambiado la vida, pero sé de personas que sí han cambiado la vida leyéndose estos libros. A mí me inspira la filosofía, pero entonces en términos de cambiar la vida o hacer viaje, a mí Nietzsche, por ejemplo, me apasiona mucho. Yo es suficiente que lea media página de Nietzsche a la semana y viajo con eso. Pero eso depende de los gustos de uno. Aldo nos pregunta, Jaime Alberto, ¿cómo desarrollar coraje? Ya que hablamos de coraje. ¿Sabes? Yo pienso que para desarrollar el coraje necesitas un propósito, necesitas saber tu para qué. Porque cuando estás obsesionado con tu para qué, los obstáculos no nos importan. Y entonces tienes coraje. Si no sabes el para qué, entonces uno no tiene la gasolina suficiente para ir más allá. Y esta gasolina claramente es el coraje, pero es porque sabes dónde vas. Estás obsesionado para un resultado, para un propósito, para un objetivo que quieres lograr.
Y eso te hace crecer, el coraje te hace crecer, porque el coraje además en las emociones es la emoción que te da acceso a otras emociones más altas en términos de vibraciones, como la alegría, la curiosidad, la paz interior, la calma, la intuición, ¿sí? Entonces, necesitas como una motivación. Cuando tú quieres algo absolutamente, también lo haces y eso te da coraje, ¿no? El coraje no es la ausencia del miedo, claramente, o la ausencia de la duda, o la ausencia del límite, es la capacidad de ir más allá de eso, ¿no? Qué pena. Y te pregunto, ¿tienes que tener un propósito André, ¿te establecido? parece si hacemos las últimas dos preguntas, despedimos y te parece bien? Sí, Dale. está bien, yo no tengo problema. Santiago, ¿no? Estaba hablando. Sí. Sí, te comentaba, tienes que tener un propósito establecido, pues, o puedes irlo cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo. Sí, puede cambiar, se puede aclarar, puedes entender varios aspectos, se puede profundizar, puede ser más de uno, ¿sí? O sea, yo no me obsesionaría de decir, tengo que encontrar... muchas veces hay como casi que una ansia de perfección. Y como hago es elegir un propósito y después descubro que no es eso. Pues cambia, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Mientras que pensamos que tengo que elegir el propósito como elijo una carrera a los 20 años y esa la tengo que hacer toda la vida porque si no algo malo me pasa. No. Y yo pienso que la intuición de base se queda. Lo que puede cambiar es cómo lo entiendes el propósito, cómo lo vives, cómo lo realizas, en este sentido. Pero yo pienso que nace de un encuentro, el propósito nace del encuentro con un problema que hay, ¿sí? O porque lo lees, o porque lo encuentras personalmente, o porque la vida te lo pone adelante y tú quieres dar un aporte para resolver este problema. Yo nunca pienso que el propósito nace de un ejercicio intelectual en un taller o en tu casa dibujando. No, yo pienso que es la experiencia de un encuentro, ¿sí? Con una historia, una situación, y puede ser a través del noticiero, periódico, una conversación, cualquier cosa, pero tú sientes como una chispa que se prende y dices, uy, no, eso me apasiona, aquí quiero dar un aporte, ¿sí? Aldo nos pregunta Elkin que es un capo, que lo conozco. Eso. Cuéntanos un poco sobre crear la memoria futura, que fue una entrada genial de tu podcast. Sí, tiene un poco con eso, ¿no? Del sueño imposible que quieres realizar. Porque cuando tú creas una memoria del futuro, o sea, visualizas como, por ejemplo, visualizas como quieres que sea tu día, visualizas como quieres que sea tus semanas, visualizas como quieres que sea un negocio que quieres hacer. Y lo vives y lo experimentas como si fuera ya realidad, ¿sí? Tú cuando haces eso, pasa algo muy importante en tus cerebros, que es que empiezas a crear rutas neuronales con esta experiencia que tú estás visualizando. No estoy revelando nada de extraño o de loco, porque los atletas de alto rendimiento hacen eso cada día, cada noche, antes de una gran competición. Se imaginan su rendimiento al máximo nivel. Y es una forma para empezar a darle órdenes a tu inconscio de actuar en una cierta manera, de ser de una cierta manera. Es una manera también que te da la posibilidad de entender criterios y creencias que tienes que desarrollar. Es construir una identidad. Entonces, si yo tengo una visión a futuro y digo, es que yo quiero realizar eso, empiezo a decir y a sentirlo, eso empieza también a cambiar mi identidad. O sea, actualizo mis emociones, actualizo mis pensamientos y los oriento al futuro, a lo que quiero crear, en lugar de seguir enfocándolo en el pasado, que muchas veces es las cosas que me han ido mal, los mensajes que recibo de mi entorno que me dicen que eso no es posible. Entonces me libero un poco de esos condicionamientos y logro a ser mucho más enfocado en el futuro. Entonces la memoria
es porque cuando tú la visualizas, cuando la vives, el cuerpo la registra en tu cuerpo, los músculos, la registra como una memoria, ¿sí? Pero es una memoria del futuro, de lo que vas a vivir, no del pasado. Aldo, Santiago hizo una pregunta bien interesante, es ¿qué libro te cambió la vida? Pero yo te la quiero complementar un poco y es ¿cuál es ese punto de inflexión en tu vida? ¿Tuviste un punto que cambiaste que te llevó a lo que eres hoy? Ese punto crítico que te acuerdes, que lo tengas presente. Yo pienso que esos puntos los tengo más o menos cada 6 meses. O sea, no hay algo... Sí, hubo un momento, por ejemplo, cuando no me dieron la cátedra, ¿me entiendes? Eso fue un momento que me liberó de muchas cosas y pude decir, hoy, desde ahora en adelante voy a hacer lo que quiero y no lo que se supone que alguien con un doctorado haga. Seguramente un punto de inflexión fue cuando decidí dejar mi familia y ir a Palermo a trabajar con este alcalde, momentos que he vivido, digamos, como carro bombas que explotaron en Palermo, son todos momentos que me hicieron pensar, pero yo te diría que lo tengo muchas veces, o sea, yo hoy tuve un almuerzo con una persona que yo estoy viviendo en Medellín en este momento, que la está dando toda para la ciudad, que está viviendo momentos muy, muy difíciles y me contó de su responsabilidad, de las oportunidades, pero también como de la soledad que siente. Y eso fue entrar en un mundo, en una existencia, y yo me dejo cuestionar de estas cosas, o sea, me dejo motivar, me hace reflexionar sobre lo que hago yo. Entonces, en este sentido, yo conté últimamente la experiencia que tuve. Yo tuve que cerrar el apartamento en Miami que tenía porque no iba, entonces estaba botando la plata de la ventana, cosa que no me gusta hacer. Entonces cerré el apartamento y bueno, decidí comprar un caballo, que era un sueño que tenía, era una memoria del futuro que tenía, era voy a tener caballo. Entonces compré el caballo y estoy aprendiendo a cabalgar. Y eso es, sobre todo fue al comienzo, una sesión de psicoanálisis cada vez que yo montaba en este caballo, porque me encontraba con mis miedos, mis dudas, mis ansiedades, mi reacción frente a un animal de 500 kilos, ¿sí? Y tuve que revisar cosas que me habían pasado en la adolescencia, liberarme de muchas cosas. Entonces, también eso fue montarme en este caballo que se llama Oporto y empezar a trotar con él, fue un punto de inflexión. Sí, quiero decir, se trata, yo pienso, de aprovechar, más que esperar la grande crisis, que se viene, las crisis vienen, o sea, no hay que buscarla bien. Pero aprovechar de esta experiencia cotidiana para aprender, a mí me parece que es una manera bonita, intensa de aprovechar de la vida. O sea, ¿por qué desaprovechar de un día para aprender algo, para hacer un cambio en tu vida, verdad? ¿Por qué hacerlo cada 10 años cuando hay una crisis? No, hay pequeñas cosas que te pueden dar mucho cada día. Yo creo que eso es lo que hace un doer, esa persona que celebra esas pequeñas victorias que van hacia un fin, que tiene una estrategia, que no es como, o sea, que puede que sea una estrategia a corto o a largo plazo, pero que día a día van diciendo, ok, hoy me monté, o sea, quiero un caballo, pues, ok, tengo que trabajar, bla, bla, poquito a poquito, hasta que tienes el caballo, y ya cuando te montas dices, ok, ya lo tuve, ahora quiero aprender del caballo. Claro. Sí, y son las sorpresas de la vida. O sea, yo no me esperaba esta experiencia con el caballo. Casi que empecé a pelear con él, que era exactamente lo opuesto de lo que quería. ¿Sí? Y dice, porque yo estoy construyendo un conflicto con este caballo que todo el mundo me dice que es mansueto y colaborador. Y yo estoy enojado con él, que casi no quiero ir a verlo. Acabo de comprarlo. O sea, son todas las conversaciones internas que uno tiene. Y aprovechas de eso para decir, bueno, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? ¿Qué te está pasando de verdad? Porque estás furioso con el caballo que no tiene nada que ver. Sí, y que él se está comportando así porque tú dentro estás ansioso. Sí, Claro, o sea, el caballo me pone nervioso. por eso es un psicoanalista, ¿sí? ¿Qué me está pasando? Hasta que tuve la iluminación y se buscan mi canal de YouTube, allá conté toda la historia porque es larguita, pero de cómo fue un maestro extraordinario. Y ahora cabalgamos. Cuéntanos tus redes. Yo ya puse aquí como tu link y algunas que conozco yo,
pero si quieres cuéntales para las personas por dónde te pueden seguir, canal de YouTube, Sí. podcast. Hay varios canales. ¿Viste Instagram, que quizás es donde estoy más activo? Canal de YouTube también lo pongo, allá es Aldo Cívico, se pone mi nombre y apellido, es youtube.com, ¿cómo es? youtube.com/C Aldo Cívico. Pero Instagram, digamos, es casi diario, LinkedIn también. Pongo bastante cosas y Twitter son más comentarios a la coyuntura de Medellín. Me sale más como mi vena política, social. Sí, pero para esos temas que estamos hablando hoy, yo diría Instagram, el podcast Inspira tu mente. Eso es así. Total. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos. Gracias a Impulsa, gracias a Fenalco, gracias Netin. Es una alianza entre Netin PR para todos y sobre todo Aldo, muchas gracias por esta generosidad de tu tiempo. Hora y 20 entregándonos todo esto que te hace un doer en contenidos. Mil gracias a todos. No, gracias a ustedes. Y no se pierdan Lina y Robbie Frey martes mañana, y miércoles. 6 de la tarde, Colombia. Se aprende un montón de los dos. André, tus redes para que te sigan. Mis redes nos pueden encontrar en André, tus redes para que te sigan. Mis redes están en @alievano, André Lievano o Andrea Lievano en LinkedIn y PR para todos en cualquier canal. Nuestro canal de YouTube es PR para todos, democratizando las relaciones públicas, porque PR para todos es Puerto Rico para todos, lo cual no nos genera ningún problema. Pero pues ellos llegaron primero a YouTube, entonces ellos tienen el canal de primeritos. El nuestro es PR para todos, democratizando las relaciones públicas. Muy pendientes de todos. Miguel, ¿las tuyas cómo son? A mí me consiguen en Instagram Rosso13, Rosso con Z. Me consiguen en LinkedIn el Andrés Rosso y mi empresa @netting en Instagram. Ahí los esperamos. Como dice Aldo, mañana va a estar espectacular con Lina Cáceres, el miércoles con el gringo loco Robbie Fry. Impresionante. El viernes, o sea que, Aldo, mil gracias. De verdad que ha sido un placer. Has agarrado un montón de fans. Yo quiero decir que yo soy el número 1 de todos los que están acá. Me tomo ese privilegio, pero has agarrado un montón de fans. Muchas gracias. Muchísimas. A ustedes por escucharme las preguntas y ojalá nos vemos pronto otra vez. Gracias, Miguel. Gracias, Andrea, siempre. Un abracito. Chao, gracias. Chao, gracias a todos. A todos, gracias. Chao.